Se extiende el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Tras horas de incertidumbre, el presidente norteamericano Donald Trump anunció que se mantiene el cese de hostilidades para dar más tiempo a las negociaciones. Según el mandatario, tomó la decisión a petición de Pakistán, país mediador en el conflicto y en donde se debía llevar a cabo el diálogo entre ambas partes. Con este y más titulares, arrancamos. Estados Unidos extiende el alto el fuego, pero también mantiene el bloqueo a los puertos iraníes. Trump argumenta que el gobierno de Irán está seriamente fracturado y dice que le da más tiempo para presentar una propuesta unificada. Conectamos con Washington y Qatar para ahondar en los detalles. Y en este contexto de guerra, la Unión Europea busca reforzar las cláusulas de defensa mutua y lanzar una nueva política industrial basada en el rearme. El objetivo, reducir la dependencia de Estados Unidos. Los detalles en la economía. Y a un año de la muerte del Papa Francisco, su legado permanece vigente en Argentina. Sin embargo, el catolicismo sigue cediéndole espacio a iglesias evangélicas que ahora también hacen política en el Congreso argentino. En breve, el informe especial de nuestro corresponsal en Buenos Aires. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Donald Trump anunció que prolongará el alto el fuego con Irán a pocas horas de que finalizara la tregua que comenzó hace 2 semanas. Trump asegura que busca dar más tiempo a las negociaciones. El viaje de la delegación encabezada por el vicepresidente J.D. Vance a Pakistán, donde iban a tener lugar conversaciones de paz, ha sido suspendido. Según dijo Trump en su plataforma Truth Social, fue Pakistán quien solicitó extender el cese del fuego hasta que Irán presente una propuesta unificada. Washington mantendrá el bloqueo en el estrecho de Hormuz y según la agencia de noticias semiestatal Tasmin, Irán aseguró que mantener el bloqueo de sus puertos y embarcaciones equivale a mantener las hostilidades. Estados Unidos extiende el alto el fuego con Irán y mantiene el bloqueo a los puertos de Teherán. Queremos saber más y por eso establecemos contacto con el periodista Argemino Barro en Nueva York. Argemino, Trump asegura que la decisión es para darle más tiempo a Irán, pero ¿existen otras razones para argumentar la extensión del alto el fuego? Eso es, aquí en Estados Unidos digamos que hay 2 escuelas a la hora de observar esta decisión de Donald Trump. Una escuela es crítica con el mandatario estadounidense, dice que Donald Trump continúa atrapado en un atolladero estratégico con básicamente 2 opciones. Opción número 1, reanudar la escalada bélica, bombardear Irán, infraestructura civil, potencialmente una operación terrestre para presionar a los iraníes a que vuelvan a la mesa con una actitud un poco más sumisa ante unos Estados Unidos maximalistas. Esto conllevaría enormes riesgos y no garantiza, por supuesto, ningún éxito. Y la segunda opción sería aceptar una derrota estratégica tratando de disfrazarla de un acuerdo con Irán. Básicamente lograr un acuerdo rápido, más desventajoso que el que hubiera podido conseguir Estados Unidos hace 2 meses o del de Obama en 2015 para poder cerrar esta operación en Irán y esta guerra que afecta a tantas personas. Y luego la versión positiva dice que Donald Trump, si mantiene el bloqueo, esto va a hacer daño a la economía iraní, que depende al 90% de lo que pasa del comercio del estrecho de Hormuz y que poco a poco va a ir debilitando a los iraníes. Pero también es una teoría que hace un poco de aguas porque ni siquiera está claro que el bloqueo sea efectivo. Argemino, ¿y en qué quedan ahora las negociaciones? Pues quedan básicamente en el limbo. Ya ha sido complicado seguir los pasos adelante y atrás en los últimos días, que si había reunión, no había reunión, que si los iraníes echaban para atrás, luego los norteamericanos, y ahora básicamente vamos a ver cuáles son las próximas decisiones. También hay mucho ruido, muchas declaraciones contradictorias por parte de Estados Unidos y de Irán, y hay que prestar más atención a las acciones. Yo diría que es importante ver si el bloqueo de Estados Unidos del estrecho de Hormuz es efectivo, ya que si bien la Marina estadounidense dice que ha forzado a dar la vuelta a 24 barcos, empresas de transporte marítimo afirman que algunos barcos sí que han podido cruzar, ya que hay diferentes técnicas para intentar pasar desapercibidos. Y aparte, las operaciones de abordaje son extremadamente complicadas. No es nada fácil abordar un barco y algunos, de hecho, cambian el pabellón y se hacen pasar por barcos de otras nacionalidades. Así que veremos a ver si los iraníes sufren y se ablandan o si mantienen, digamos, el tipo y vuelven a la mesa con posturas maximalistas. Argemino, me gustaría poner ahora un poco el foco en la política interna de Estados Unidos. Con tantas idas y vueltas, ¿cómo fueron las distintas reacciones a este anuncio en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿cómo se posiciona el movimiento MAGA, clave para la vuelta de Trump a la Casa Blanca y reacio a la guerra con Irán?
Bueno, hay muchas figuras visibles del mundo MAGA, empezando por Tucker Carlson o la antigua congresista Marjorie Taylor Greene, que están a voz en cuello criticando a Donald Trump por esta acción en Irán, ya que Donald Trump durante su campaña en 2024 siempre se presentó como el presidente de la paz y dijo que un voto por los demócratas equivaldría a una guerra de Irán, cosa que él nunca haría. Y al final pues ha lanzado el dado, ha intentado decapitar o cambiar el régimen de Irán. Como sabemos, ha fracasado y ahora está empantanado. Y esto ha creado grietas en el movimiento MAGA. Dicho esto, si miramos a las encuestas, los republicanos han ido apoyando cada vez más la guerra de Irán y el apoyo de la base republicana de Donald Trump, no solamente MAGA, a las acciones del presidente está cerca del 75%, lo cual es un apoyo bastante alto. Así que son unas fracturas más visibles, pero que tampoco lo afectan tanto. La cuestión es qué pasará en las elecciones de medio mandato, el daño económico, las decisiones de Trump sin duda pasarán factura y hay presiones internas de líderes del partido al presidente para que intente cerrar esta guerra lo antes posible. Argemino Barro en Nueva York, gracias por ayudarnos a entender las decisiones de Washington en este contexto de guerra. Saludos y hasta la próxima. Saludos, hasta otra. Y conectamos ahora directamente con Doha, la capital de Qatar. Allí está siguiendo el minuto a minuto Luciano Zácar, analista político de Medio Oriente y del Golfo. Gracias por estar con nosotros, Luciano. Trump anuncia una prórroga que hasta ahora Irán públicamente no pidió. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, en Irán se interpreta básicamente como una derrota por parte de Trump porque, como ha dicho la prensa iraní, en ningún momento Irán ha solicitado este alto el fuego, siempre se ha mantenido en su postura y no había confirmado nunca que iba a ir a Pakistán, por lo tanto era previsible que Trump rompiera la tregua y siguiera adelante con sus ataques. Lo que se interpreta en Irán es que Trump se ha dado cuenta que con la guerra no va a conseguir nada, que por lo tanto ha tenido que levantar el pie del acelerador y extender esa tregua para dar lugar a una negociación, para dar lugar a que se replanteen las posiciones antes de llegar a una nueva ronda de negociaciones en Pakistán, en donde puedan los dos establecer más claramente cuáles son las líneas rojas que no pueden cruzar y para definir cuál va a ser el marco de discusión que van a tener, si va a incluirse el estrecho de Hormuz en esta negociación o simplemente va a ser una negociación sobre el tema nuclear y que la reapertura del estrecho de Hormuz sea como resultado del esclarecimiento del tema nuclear. Decías lo que se interpreta en Irán antes, pero Trump asegura que la prórroga que fue solicitada por Pakistán argumenta que es porque el gobierno de Irán está seriamente fracturado. ¿Qué tan cierto es esto según tu análisis? Bueno, yo creo que está demostrado después de casi 2 meses de guerra y después de haber casi eliminado a gran parte de la cúpula política, incluido al líder espiritual Ali Khamenei, que la élite política iraní se ha recompuesto con un nuevo líder que ni siquiera hemos llegado a ver en persona, digamos, en imágenes, pero que no ha representado una fractura importante en el proceso de toma de decisiones. La estrategia militar ha seguido como estaba previsto. La estrategia diplomática, más exitosa o menos exitosa, ha sido constante, ha sido permanente y ha recuperado cierto protagonismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores que durante un momento ha estado bastante oscura. Por lo tanto, no se ve que haya una ruptura, por lo menos en lo que se plantea desde el punto de vista político hacia el exterior. Al contrario, Irán tiene menos peso, menos costo político que pagar de cara a su propia población civil ante el escaso éxito que pueda demostrar en las negociaciones, cosa que Trump no puede hacer. Trump, todas sus idas y venidas generan problemas en el interior de su propio gobierno, generan problemas en el interior de su grupo MAGA y genera controversias para sus propios votantes. En el caso de Irán, este costo político no existe, por lo tanto tiene más libertad para tomar decisiones de una manera consensuada entre la élite política y la Guardia Revolucionaria tiene más capacidad de imponer determinados criterios de comportamiento militar sin tener que pasar por ese filtro del costo político que Estados Unidos sí tiene. Luciano Zácara desde Doha, muchas gracias como siempre por tu completo análisis. Gracias, buenas noches. Y si hablamos de Irán y Estados Unidos también hablamos de sanciones. Así es, puede que haya tregua en este momento, pero las sanciones continúan. Y es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció
Nuevas sanciones contra la red militar iraní al imponer medidas contra 14 personas, empresas y aeronaves con base en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos por su implicación en la compra y transporte de armas y componentes para Teherán. Washington asegura que el régimen iraní intenta reconstruir su capacidad de producción de misiles y drones, especialmente los Shahed, utilizados contra intereses estadounidenses, aliados regionales e infraestructura energética. El Departamento del Tesoro acusa a Irán de amenazar la seguridad global y afirma que las sanciones buscan frenar su programa balístico, aislar a la Guardia Revolucionaria y cortar el financiamiento de actividades consideradas desestabilizadoras. Y la Unión Europea cerró este martes sin acuerdo el debate sobre la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, después de que Alemania e Italia se opusieran a la propuesta planteada por España, Irlanda y otros países. Madrid y Dublín reclamaban suspenderlo al considerar que Israel está vulnerando de forma sistemática la cláusula de derechos humanos del pacto por su ofensiva en Gaza, sus actuaciones en Cisjordania de asentamientos ilegales y la escalada regional en Líbano. España advirtió de que mantener el acuerdo sin consecuencias dañaría la credibilidad internacional de la Unión Europea. Aunque no hubo unanimidad, el asunto sigue abierto y el presidente francés Emmanuel Macron considera legítimo cuestionar el acuerdo si Israel no cambia de política. Una decisión esperada y que permitirá a Israel seguir accediendo al mercado europeo en condiciones preferentes. Los detalles con mi colega José David Navarro, a quien tengo el gusto de saludar en la Bolsa de Frankfurt. José, lo que proponía España, Irlanda y Eslovenia era suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel. ¿Qué presión económica hubiera podido esto ejercer sobre la economía israelí? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, un grupo muy importante de productos israelíes llega aquí a la Unión Europea con acceso preferente, como tú adelantabas. Eso significa que el arancel que tienen estos productos es del 0%. Si España, Irlanda, Eslovenia u otros países europeos hubieran conseguido tumbar, aunque fuera parcialmente, ese acuerdo de asociación con Israel, el arancel a esos productos hubiera subido al 8, de entre el 8 o el 40%. Según cálculos de la Comisión Europea, eso supondría un impacto económico para Israel de en torno a 230 millones de euros. La Unión Europea en realidad tendría poder para presionar económicamente a Israel porque nosotros, la Unión Europea, somos el principal socio comercial de Israel. Sin embargo, como adelantabais, esa propuesta de España, de Irlanda y de Eslovenia de nuevo ha sido bloqueada, no ha podido salir adelante. España criticaba que con esta decisión el bloque se jugaba su credibilidad y la jefa de la diplomacia de Europa, Kaja Kallas, se preguntaba si esas medidas, si ese endurecimiento de las medidas económicas a Israel podría frenar al país en su expansión en Cisjordania. Bueno, una pregunta que se queda sin resolver en este momento, José, y hay que pensar también que Israel es un actor importante en el campo de defensa y tecnología. ¿Hasta qué punto resulta esto un freno precisamente para que el bloque europeo adopte medidas más duras contra Israel? Es importante, Juliana. Israel es el séptimo exportador más importante del mundo de armamento debido a su situación geoestratégica. Ha hecho muchos esfuerzos en las últimas décadas para no depender tanto del exterior y convertirse en una potencia militar, de defensa y también tecnológica. Y eso limita la capacidad de las economías europeas para romper totalmente lazos con Israel. El ejemplo lo tenemos en España, un país que después de decidir no importar ni exportar armamento a Israel tuvo que recurrir a una cláusula de excepción para importar armamento desde Israel, concretamente, al parecer, unos sensores para el desarrollo de unos modelos de Airbus. Analistas también recuerdan que la Unión Europea tiene límites para romper relaciones con Israel por temor a que el Estados Unidos de Donald Trump pudiese tomar represalias. Ya hemos visto cómo se han estropeado las relaciones entre Donald Trump y Meloni después de que Meloni haya criticado a Israel en algunas últimas ocasiones y después de que no haya tomado partido en los planes de Donald Trump en Oriente Próximo. Bueno, gracias José David por este panorama en estos tiempos complejos de la geopolítica.
Y a propósito de complejidades, Kevin Warsh, el candidato de Trump a sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, se enfrentó hoy martes a su audiencia de confirmación ante el Comité Bancario de la Cámara Alta. Ahora el comité debe votar si recomienda su nominación y luego el Pleno del Senado debe aprobarlo por mayoría simple. En su comparecencia, Warsh aseguró no ser un títere de Trump y se comprometió a proteger la independencia de la institución sobre los tipos de interés. Pero la nominación de Warsh se enfrenta a otro obstáculo. Un senador republicano ha asegurado que bloqueará la nominación por considerar que antes de su nombramiento debe concluir el proceso penal abierto contra el actual presidente de la Fed por parte de la Casa Blanca. Un interrogatorio clave que nosotros vamos a analizar con mi colega Ana Nieto en Nueva York. Ana, tras esta sesión en el Congreso, ¿qué sabemos de quien se perfila como el próximo presidente de la Reserva Federal? Kevin Warsh se ha presentado como un líder con intención de hacer cambios en la Reserva Federal, reducir su actual papel en todo lo que no concierna directamente a la inflación, al empleo y la supervisión bancaria. El candidato quiere reducir el balance de 6,7 billones de dólares de esta institución, lo que retiraría liquidez del sistema, y reemplazar los modelos que se usan para prever la inflación, que es crítico para el trabajo de la Reserva Federal. Warsh además quiere que los miembros de la Reserva Federal hablen menos en público y está por ver que sigan las ruedas de prensa tras las reuniones del comité abierto. Y el mismo día en el que Donald Trump ha dicho que estaría muy decepcionado si no baja las tasas de interés, su candidato ha dicho en el Senado que no ha prometido tasas más bajas al presidente, no ha dicho tampoco cómo las ve en el futuro cercano y ha negado que será el títere o la marioneta de Donald Trump. Con todo, no fue crítico con los aranceles y con la inflación que generan, según la Fed. No se pronunció en los casos abiertos contra Powell y la gobernadora Lisa Cook, que ha abierto el presidente Trump, y evitó contestar directamente la pregunta de si Biden ganó las elecciones del 2020, que le hizo la senadora Elizabeth Warren, como dijo, para examinar su independencia y su valentía. Ana, y a propósito, la presidencia del icónico Jay Powell en la Fed acaba el 15 de mayo. ¿Tendrá Warsh esa confirmación del Senado para entonces? Pues está tan en el aire que Powell ha dicho que se va a mantener en la presidencia de forma temporal si no tiene sustituto. Tom Tillis, el senador republicano de Carolina del Norte, tiene bloqueado el voto del Senado para la confirmación, no porque no le guste el candidato, sino porque no le gusta cómo Trump está tratando a Powell y a la propia Reserva Federal, tratando de interferir con su independencia. Trump ha llevado su presión por bajar las tasas de interés de las palabras a los tribunales, primero contra la gobernadora Lisa Cook, luego contra el presidente Jay Powell y con la propia Fed, acusados por una presunta malversación de fondos en las obras de la renovación de la sede de la Reserva. Powell dice que esta acción es una forma de presionarle para rebajar las tasas de interés y la Casa Blanca está apoyando esta investigación. Tillis dice que o se acaba esta investigación judicial o no hay nuevo candidato. Bueno, veremos qué ocurre primero. Ana Nieto, muchísimas gracias por estos análisis. Gracias, Juliana. Bueno, Leandro, así se mueve el panorama económico, pero el panorama político en Perú no es distinto. No es distinto. Justamente en Perú dimitió el presidente de la autoridad electoral, hablamos de Piero Corvetto, que en su carta de renuncia reconoce que las fallas registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril afectan su continuidad en el cargo. La dimisión de Corvetto se produce en un contexto marcado por denuncias de pérdida de actas, fallas en el sistema de transmisión de datos y también retrasos en la instalación de mesas de votación que pusieron además en tela de juicio la transparencia y eficiencia del proceso electoral. La salida de Corvetto se produce cuando el organismo electoral aún se encuentra en la fase final del procesamiento de actas a nivel nacional. De momento, la participación de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori está asegurada, pero falta definir si en la segunda vuelta se medirá con el progresista Roberto Sánchez o el ultraderechista Rafael López Aliaga. Y las siguientes también fueron noticias destacadas este martes.
En El Salvador continúa el juicio colectivo contra casi 500 presuntos miembros de la banda Mara Salvatrucha. Se acusa a varios de sus líderes y fundadores de 29.000 asesinatos. El proceso se enmarca en la política de mano dura del presidente Nayib Bukele. En la llamada guerra contra las pandillas fueron detenidas 91.000 personas. En Honduras, unos 300 estudiantes se manifestaron frente al Congreso para exigir que se rechace la iniciativa del presidente Nasri Asfura de recortar el gasto universitario. La protesta derivó en enfrentamientos. Asfura, que es respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, prometió un gobierno de austeridad y propuso una reducción del 5,3% al presupuesto. Y pasamos a México, donde las autoridades continúan investigando el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que un hombre abrió fuego contra un grupo de turistas extranjeros. Una turista canadiense murió y otras 13 personas resultaron heridas. El agresor se quitó posteriormente la vida. Las autoridades lo investigan como un ataque premeditado y tratan ahora de esclarecer los motivos. Un ataque premeditado. Así calificaron las autoridades mexicanas el tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre mató a una turista canadiense e hirió a otras 13 personas antes de quitarse la vida. Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el caso esté relacionado con la delincuencia organizada. Pues tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia. Entre las pertenencias del agresor se hallaron literatura, imágenes y manuscritos presuntamente vinculados con hechos violentos ocurridos en el extranjero, incluidos los ataques del Instituto Columbine en Estados Unidos en 1999, donde 2 estudiantes mataron a 12 compañeros y a un profesor antes de suicidarse. Las autoridades federales subrayaron que se reforzarán los dispositivos de seguridad en zonas arqueológicas y turísticas del país en un contexto marcado por la proximidad del Mundial de Fútbol que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá. Estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada. Como lo mencionamos hace unos minutos, este hecho tan lamentable pues nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país. Son miles y millones de visitantes que visitan año con año estos centros arqueológicos, estas zonas arqueológicas, y jamás había habido un solo incidente. El lunes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que la zona arqueológica permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Y este 21 de abril el mundo recuerda el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, y en Argentina sobre todo se valora especialmente su legado. Su figura ha convocado a algunos católicos que se habían alejado de la Iglesia. También atrajo como líder humanista a agnósticos y ateos. Pero durante su papado el catolicismo en Argentina siguió retrocediendo, igual que en el resto de América Latina. Paralelamente, la influencia de las iglesias evangélicas crece e incluso logra tener representantes políticos en el Congreso argentino. Una ceremonia en la iglesia evangélica Guayo en Villa Martelli, suburbio de Buenos Aires. En Argentina, la tierra del Papa Francisco, los evangélicos pasaron del 15 al 16% de la población entre 2013 y 2024. Mientras, el número de católicos bajó del 71 al 58%, según cifras del Pew Research Center, y se duplicaron las personas sin afiliación religiosa hasta el 24%. En los dos grupos hay quienes se identifican con el Papa argentino, como esta médica que tras alejarse en la adolescencia ha vuelto a la iglesia. Hizo una iglesia, yo siento que la empezó a acercar mucho más al pueblo, y si uno obviamente lee o ve ahora como sus años de papado, acercó la iglesia al pueblo, a los más humildes, a los desposeídos.
Fortunato Malimachi, sociólogo especializado en religión, reconoce que Francisco no ha podido contener el descenso del catolicismo. Ningún papa, por ser papa, va a cambiar ese movimiento largo de las personas que deciden dejar ese mundo católico y buscar otras alternativas. Pero en sus propias encuestas observa la popularidad del primer papa latinoamericano, incluso entre quienes se definen sin adscripción religiosa. La mayoría lo ven como un líder, como alguien que habla de los pobres, como un humanista. Más, dice, el único humanista que queda. Malimachi considera que Francisco ha convertido al Vaticano en quizá el único poder global humanista que dice no a la guerra y sí a la migración. Pero al mismo tiempo, los evangélicos siguieron ganando terreno. Las personas se acercan a las iglesias con una inquietud, con una necesidad. Escuchamos esa necesidad y damos respuesta. Por ejemplo, con la rehabilitación de adicciones o la reinserción social de presos. Con posiciones ultratradicionalistas sobre la mujer y la familia, los evangélicos además han ganado influencia política. Suman 7 diputados y 2 senadores, con una visión de la política subordinada a la religión. La presencia política es simplemente una consecuencia natural del fenómeno de la fe. Los políticos que son evangélicos obviamente tienen una función que es someterse a Dios. En el primer aniversario del deceso de Francisco todavía madura su legado en la Iglesia Católica, no solo de su país, sino en la del resto de la región y el mundo. Para muchas personas puede ser descortés hacer una visita sin previo aviso, sobre todo aquí en Alemania, pero ¿qué pensarían si los invitados caen literalmente del cielo? Eso es lo que le sucedió a una pareja del sur de California cuando estaba tranquilamente en su casa viendo la televisión. Un globo aerostático con 13 personas a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y el piloto logró maniobrar el globo hasta el patio trasero de apenas 3 metros de ancho. Mientras los pasajeros se sentían aliviados por volver a pisar tierra firme, el piloto explicó a sus anfitriones que el globo se había desviado de su rumbo y se estaba quedando sin combustible. Y nosotros todavía tenemos combustible y más noticias, concretamente en nuestras redes sociales y en nuestra página web, que pueden consultar porque se actualizan en todo momento, y eso gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.